Salmo capítulo 35, del versículo 11 al 18. Recordemos el bosquejo de la semana pasada. Tenemos que darle un recordatorio de lo que vimos la semana pasada para que esto tenga un poquito más de sentido y entender dónde estamos. La semana pasada nosotros vimos un bosquejo sencillo, natural, cómo está dividido el Salmo 35. La semana pasada nosotros habíamos estudiado del versículo 1 al 10, que es la primera división natural. El tema fue David pide por la ayuda de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Del 1 al 10, David pide por la ayuda de Dios. Habíamos mencionado que la segunda parte, o el segundo punto de este bosquejo, naturalmente dividido, viene siendo del versículo 11 al 18, que es lo que vamos a estudiar en esta noche. Del 11 al 18, el tema es: David clama a Dios por la aflicción de su alma. David clama a Dios por la aflicción de su alma. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. El tercer punto de Salmos 35 lo veremos el próximo miércoles, y el tema de ese es: David pide por la justicia de Dios. Entonces, la primera porción, David pide por la ayuda de Dios. Lo vimos la semana pasada. Hoy, David clama o pide a Dios por la aflicción de su alma. Y la semana próxima veremos del versículo 19 al 28, David clama o pide a Dios, David pide por la justicia de Dios. Entonces, estos son las tres divisiones naturales que bosquejamos la semana pasada. Entonces, vamos a ver la segunda mitad, del 11 al 18. Habíamos mencionado la semana pasada que el Salmo 35 es un salmo temprano en la vida de David. A lo que nos referimos que es un salmo temprano, es decir, que ni siquiera él era todavía rey cuando se escribió el Salmo 35. Cuando él escribió el Salmo 35, el rey aún era Saúl. Y de hecho Saúl estaba siguiéndolo, amenazándolo, tratando de matarlo, y hizo una guerra en contra de David. Muy bien. Ahora, habíamos mencionado también que el Salmo 7, si ustedes recuerdan, el Salmo 7 es casi idéntico, tiene muchas cuestiones literarias muy similares al Salmo 35. La razón es porque la mayoría de los teólogos, los eruditos, creen que el Salmo 35 y el Salmo 7 se escribieron en el mismo lapso de tiempo, durante la misma etapa. ¿Okay? Entonces, antes de que David fuera rey, Saúl todavía estaba reinando. Saúl estaba tratando de matar en este momento a David. David estaba corriendo por su vida. Todo esto lo podemos ver si ustedes quieren leerlo. Ya las historias bíblicas de esto lo tendríamos que ver en 1 Samuel 19, 20, 21, 22, 24 hasta el 26. Entonces, toda esa sección de la persecución de David a manos de Saúl lo podemos ver en esos capítulos de 1 Samuel. Entonces, esto es lo que está hablando David aquí en este salmo. Está hablando de ese tiempo. Entonces, David pide la ayuda de Dios en los primeros 10 versículos y dice: Señor, tengo este problema, es un problema muy grande. Me están tratando de matar, tú sé mi escudo, tú sé mi pavés, que ya habíamos visto eso, o el broquel y el pavés. Tú saca tu lanza, tú saca tu hacha y defiéndeme tanto en lo defensivo, y ayúdame en lo ofensivo también. Todo esto fue lo que vimos la semana pasada. Pero también habíamos notado que esta guerra con Saúl en realidad no empezó como una guerra abierta. Lo mencionamos también la semana pasada. Todo esto empezó en la corte de justicia. Todo el problema, es decir, había, por ejemplo, cuando aquí en México tú tienes un problema con un individuo, levantas demandas en contra de la persona y te vas ante el litigio. Te vas ante el gobierno, te vas con los abogados y dices: tengo un problema con este individuo, yo estoy metiendo mi demanda, y vámonos a la corte, vámonos a la corte de justicia, vamos a arreglar este asunto. Bueno, así fue como empezó el problema entre
Saúl y David. No fue una rebelión abierta y una guerra directa, sino que empezó en la corte de la ley. En la corte de ley, en el litigio. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto. De hecho, si nosotros vemos capítulo 35, del 1 al 10 que estudiamos la semana pasada, viene siendo la cuestión de guerra, la cuestión de batalla, ya algo bélico. Pero si nosotros estudiamos del 11 al 18, es cómo es que inició. Entonces, el resultado o cómo fue que inició las cuestiones bélicas, iniciaron en la corte de ley. Y como no pudieron llegar a un acuerdo porque había imparcialidad, o había más bien parcialidad, estaban a favor del rey Saúl y en contra de David, entonces obviamente el juicio fue un fraude. El juicio fue un fraude, el juicio no funcionó porque había parcialidad. Estaban a favor de Saúl, del rey, y en contra de David. Entonces, por esa parcialidad hizo que esta falsa corte de justicia llevara a una rebelión y eventualmente una guerra abierta entre Saúl y David. Pero vamos a hablar acerca de esto, comenzando con el versículo 11, pero vamos a comenzar con una oración. Señor Dios, le damos gracias porque podemos ver su providencia, su protección, Señor, sobre David, su siervo, Señor, tanto en la batalla como también en la corte de ley, en lo legislativo, en lo judicial. Le damos gracias, Señor, porque usted siempre da defensa a los suyos, escucha nuestro clamor, nos ayuda y ciertamente quita de nosotros las aflicciones de nuestra alma. Damos gracias por todo, por su salvación, por su gracia. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Versículo 11. Dice la palabra: se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. La escena, como ya mencioné, es una escena que comienza en una corte de ley, en una corte de justicia, donde se levantan en contra suya, dice aquí, falsos testigos. Se levantan testigos malvados. Cuando hay una corte, cuando tú estás en una corte, tú tienes que escuchar la versión de ambos partidos, del que está acusado y del que lo acusa. Entonces, el acusado tiene que dar su postura de los eventos y el que lo acusa también tiene que dar su relato de los hechos también. Entonces, se supone que en una corte de ley, ambos partidos pueden platicar y decir su versión de la historia y decir, mira, así fue como acontecieron los hechos. En este caso, dice que los testigos que estaban en la corte de ley estaban en contra de él y llegó el momento de interrogación. Si ustedes ven cualquier película de Hollywood donde arrestan a alguien y lo llevan, hay un tiempo de interrogación, ¿no? Y siempre lo meten ahí en un cubículo y empiezan que el policía malo y el policía bueno y lo interrogan. Bueno, esto es básicamente lo que está pasando. Estos testigos falsos que dan falso testimonio a favor o con parcialidad, como lo mencioné, a favor del rey Saúl, estos mismos comienzan la interrogación de David y le hacen preguntas que él no puede responder. Igual que en Hollywood, ¿no? Las películas. ¿Qué hiciste el día del 13 de febrero? Pues no sé, yo no estuve ahí. Ok, básicamente esto es lo mismo que está pasando. A ver, David, te estamos acusando por esto. A ver, explícame esto. Y David, obviamente él no podía responder ante las interrogaciones, no podía responder, no podía contestarles, ya que él era inocente de los cargos que se estaban presentando delante de él. Por lo tanto, pues él no tenía una opinión de las preguntas, no tenía respuesta. La realidad es que no tenemos en la Biblia que él haya sido puesto en la cárcel o condenado en ese momento.
lo más seguro es que, bueno, nuevamente no hay mención en la Biblia acerca de esto, de un arresto de David tal cual después de esto. No hay nada. Pero eso me lleva a comprender que lo más seguro es que como sus testigos eran falsos, eran malvados y estaban difamando el nombre de David, él pudo salirse libre de la corte. Yo creo que él pudo comprobar que ellos eran falsos. Y ciertamente esto era penalizado por la ley del Antiguo Testamento. De difamar contra otro, de levantar falso testimonio contra un individuo, esto tenía una consecuencia dentro de la ley del Antiguo Testamento. Y por esto es que yo creo que David no fue en ese momento llevado a sentencia. Pero vamos a ver, Éxodo capítulo 23. Como mencioné, esto es bíblico, ellos no podían difamar. Entonces vamos a ver, había una consecuencia. Éxodo 23, versículo 1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces, dentro de la corte de ley, si ellos encontraban un testigo falso o una difamación, automáticamente quedaba eliminado de la corte el asunto. ¿Por qué? Porque me están acusando con algo, yo acabo de comprobar que el testigo es falso, por lo tanto toda evidencia que ellos pudieran haber presentado queda eliminado de la corte de ley. Nuevamente, aunque la Biblia no nos da algo exacto en relación a esto que está aconteciendo, pero no tenemos que él haya sido sentenciado. Por lo tanto, yo creo que todo fue, o las evidencias falsas fueron eliminadas a causa de que no pudieron en contra de un David que ciertamente era inocente. Eran malvados en contra de David. Se burlaron de él en la corte de ley. En esa corte se burlaron de él. Vamos a verlo, versículo 16, 33, 16, 35, 16, perdón. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. El versículo 5, pero ellos se alegraron en mi adversidad. Versículo 15, y se juntaron contra mí gentes despreciables. Y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Eran crueles, lo destrozaban, se burlaron de él, se mofaron de él. Hicieron lo que ellos quisieron con las leyes. Yo les mencioné que el título de esta sección es David clama a Dios por la aflicción de su alma. Pero ¿cuál fue la aflicción de su alma? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuál es la aflicción de su alma? Porque él pide en el versículo, y bueno, el versículo 12 nos dice, vamos a leer el versículo 12. El versículo 12 nos da la respuesta de lo que es la aflicción de su alma. 12, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Esa es la respuesta. Su aflicción es que le devuelven mal por bien. En palabras simples, su dolor o aflicción de alma fue a causa de traición. Eso es lo que lo afligió. Traición. Eso es lo que le dolió. No el hecho de que él estaba huyendo y viviendo. No. La traición fue lo que lo afligió. Y esto es algo muy común hasta el día de... ¿Cuántas personas? Híjole, yo conozco a muchos, a mí me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, yo creo que a todos, que le hemos ayudado a una persona, le hemos ayudado, le hemos abierto las puertas del hogar, le hemos alimentado, le hemos dado ropa, posiblemente les ayudamos en su educación, los hemos visto crecer, han estado en nuestras casas, los hemos amado.
y después te traicionan y te apuñalan en la espalda. Entonces todo lo que tú haces es buscar el bien de un individuo porque amas al individuo y este individuo termina apuñalándote en la espalda. Traición. Eso es muy doloroso. Eso es doloroso, doloroso, doloroso. Esa fue la aflicción de su alma. Que él sacrificadamente amaba a estas personas y les servía. Él servía y amaba a Saúl y al ejército y a todas las personas que estaban en el gabinete con él. Y todos se juntaron para llevarlo a la corte. De hecho, el salmista David habla en varias ocasiones acerca de traición en contra suya. Esta no es la primera vez. Vamos a ver un par de lugares más. Salmos capítulo 41 y versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, ¿qué es esto? Traición. Duele la traición. Es una verdadera aflicción del alma. Otro lugar donde él habló acerca de la traición en contra suya es en Salmos capítulo 55. Si vamos a Salmos 55 y leemos los versículos 12 al 14, podemos ver que él habla acerca de eso también. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Wow. ¿Qué está diciendo? ¡Qué tremendo! Yo lo hubiera soportado si hubiera venido de un enemigo. Lo hubiese soportado si hubiera venido de alguien que me odia, que no me quiere. Pero tú, en quien confiaba, tú, que eras mi hermano, tú, que teníamos tantos secretos juntos, intimidad, tú me traicionaste y eso yo no lo puedo soportar. Esta es la aflicción del alma de David. Creo que no hay nadie aquí que no haya experimentado de alguna manera u otra la traición. Duele. Es una aflicción verdadera. Los versículos 13 y 14 de nuestra lectura dicen lo siguiente. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno a mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado, me humillaba. Fíjense lo que está diciendo David. David está diciendo que él se vestía de cilicio por ellos. Él ayunaba por ellos. Él oraba por ellos. Él se preocupaba por ellos, como si estuviera en luto por ellos cuando se enferma. Él tenía verdaderamente una preocupación sincera y un amor para con ellos. Y ellos le pagaron mal por bien. David no les había buscado ningún mal. Al contrario, de forma sacrificial buscaba el bienestar de ellos. Y por ninguna razón buscaron su muerte.
una traición muy dura. Versículo 15 y 16. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no los entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores, truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Ellos, los enemigos, eran la aflicción del alma de David, porque eran traidores, truhanes, escarnecedores, trayéndole dolor y lamento. Y hay muchos versículos similares a estos, especialmente el que dice que crujían sus dientes contra él. Hay muchos versículos que hablan acerca de crujir los dientes. Y esto se hace en odio, ¿no? O sea, tienes tanto coraje en personas y eso es odio, eso es un verdadero odio, cuando de plano tienes hasta la quijada dura, porque eso es lo que ellos sentían por él, un odio. Cuando él buscaba el bien de ellos, él oraba por ellos, él los amaba, él estaba al servicio y disposición del rey. Es un lamento. Vamos a ver Lamentaciones, que habla de algo muy similar. Vamos a verlo. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, que es lo que está pasando aquí con David. Se burlaron, es lo que pasó con David. Y crujieron los dientes, lo mismo que pasó con David. Dijeron, devorémosla. David dijo que lo estaban devorando. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Pues obviamente Lamentaciones no está hablando de David, está hablando del pueblo de Israel, pero ciertamente la similitud es increíble. Eso es lo que pasa cuando un enemigo está al acecho y cuando tienes problemas con ellos. Van a crujir sus dientes en contra de ti. Un traidor te va a odiar por nada. Un traidor te va a odiar porque le has pagado bien, porque le has amado, porque ellos no saben de Cristo, porque ellos no son salvos. Vamos a ver otro versículo similar. Salmos capítulo 112 y versículo 10. Dice la Escritura: lo verá el impío, porque no es salvo, y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces, ¿quién es el que cruje los dientes en contra del que ama? El impío. El que es traidor nunca fue salvo. Es un impío. Por eso crujen los dientes y él mismo se consume en su propio odio. Nosotros hemos tenido personas que dicen ser salvos, que nos han apuñalado en la espalda. Si verdaderamente fueran salvos, no lo harían, porque tendrían el amor agape. Pero como no son salvos, son impíos, no tienen el amor agape y no pueden comprender que uno ha ayunado por ellos, que uno ha orado por ellos, que uno le ha dado pan a ellos, que uno los ha vestido a ellos, que uno los ha educado a ellos, por amor a Dios y por amor a ellos en Cristo Jesús. Pero si ellos no son salvos, nunca lo van a comprender y van a terminar traicionándote. El impío es quien traiciona. El que tiene el amor agape, que realmente es maduro en la fe y conoce a Dios, no lo va a hacer por temor a Dios. Por lo
tanto, cuando hay alguien que te ha traicionado, comienza a orar distinto por él. Comienza a orar por la salvación de ese individuo. E incluso eso, en esa oración, sigues demostrando amor por el traidor impío. Sigues buscando el beneficio de esa persona. Porque ahora te has dado cuenta que no es salvo. Aún así, aunque él no tiene el amor agape, yo tengo amor agape. Yo tengo amor por las almas sin Cristo y por lo tanto sigo orando por el traidor impío. Vamos a avanzar. Versículo 17 dice nuestra lectura: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. La petición del rescate de la aflicción de su alma es hecha aquí. ¿Hasta cuándo? Obviamente el salmista no sabe hasta cuándo, pues por eso está preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Es que me vas a librar de este dolor que yo siento por este traidor que me ha lastimado. Tengo un dolor grave, Señor, me duele, estoy afligido por este traidor. ¿Cuándo, Señor, me vas a librar de este dolor, de este problema? ¿Cuándo me vas a librar de mi aflicción, Señor? David estaba en busca de un reposo. Y hay muchos versículos que hablan acerca del reposo de Dios. David estaba buscando reposo de su alma porque estaba afligido, estaba dolido, estaba buscando reposo. Ese reposo que solo Dios puede traer. Notemos que David no condiciona a Dios diciendo algo así como, y este es el problema con muchos cristianos, condicionan a Dios. Señor, me duele, Señor, estoy bien dolido. Y si tú, Señor, me ayudas con mi angustia y quitas esto y me traes reposo y me traes paz, Señor, te prometo, Señor, que yo voy a ir a la iglesia y te voy a alabar y te voy a glorificar y voy a proclamar tu nombre y voy a predicar el evangelio, Señor, pero quita esto de mí. Condicionan a Dios. Señor, si tú me quitas esto, yo voy a hacer esto por ti. Si tú me ayudas con este problema, yo voy a acudir a la... Eso es basura. No hagan eso. Eso es... Dios nunca nos dice que nosotros lo condicionemos. ¿Y quién soy yo para condicionar a Dios? No condiciones a Dios. No lo chantajees. Porque eso es un chantaje. Si tú haces esto, yo hago aquello. Yo te alabo, yo te glorifico, pero, Señor, haz esto por mí. Así no funciona. Como cristianos, no importa la circunstancia, sea buena o sea mala, sea de acuerdo a como nosotros queremos que sea el desarrollo o no, el desenlace, no importa el desenlace. De todos modos, debemos de alabar y proclamar y confesar el nombre de nuestro Señor Dios. Se hagan las cosas como yo quiero o como yo deseo o no. De todos modos, como cristianos alabamos y glorificamos a Dios. No lo condicione. Si Dios no te quiere quitar la aflicción, entonces ¿sabes qué? No te va a quitar la aflicción. Aún así, tú sigues alabándole y glorificándole y honrándole. Te quite la aflicción o no te quite la aflicción. Lo vemos con Pablo. Pablo dijo 3 veces: Señor, quítame por favor este problema que tengo. ¿Cómo dijo? Aguijón en la carne. Señor, quítame este aguijón en la carne. 3 veces pidió por eso. Y Cristo Dios dijo: no te lo voy a quitar, Pablo. Yo no te voy a quitar tu aguijón de la carne. Bástate de mi gracia, te guste o no. Exactamente, vas a vivir de acuerdo a como yo quiero que tú vivas. Wow, bástate de mi gracia. Eso es más que suficiente para ti, Pablo. Tú sígueme alabando, tú sígueme glorificando, tú sigue predicando. Porque te es necesario.
Ahora, observemos aquí el salmista en el versículo 18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Sin condición, el salmista está diciendo, Señor, quítame esto. ¿Hasta cuándo? No le dijo, quítame, ¿hasta cuándo, Señor? Pero él sin ponerle condiciones dijo, Señor, yo te confesaré y yo te alabaré. Me quites mi aflicción o no me quites mi aflicción. Yo te confesaré y yo te alabaré. ¿Por qué? Porque para alguien que verdaderamente es salvo, nos es necesario confesar y alabar el nombre del Señor. Nos es necesario. No es si yo quiero o no quiero, es que tengo que. Lo mismo pasó con Pablo. 1 Corintios capítulo 9. Con esto vamos a terminar el día de hoy, hermanos. 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces está diciendo Pablo, me es impuesta necesidad, me es necesario como cristiano confesar a la persona de Cristo a todo aquel que se me arrime. Me es impuesta necesidad. Bajo cualquier circunstancia, esté feliz o no esté feliz, me es necesario hacerlo. Esté afligido o no esté afligido, me es necesario hacerlo. Esté en dolor o sin dolor, esté en angustia, no importa. Me es impuesta necesidad confesar a Dios y alabar a Dios. Sin condición, sin importar la circunstancia. Para ustedes que posiblemente han sido traicionados por algún amigo, por algún familiar, por algún cristiano, le han dado de todo a ellos y ellos los han apuñalado por la espalda, sepan que, número uno, recuerden, ellos son impíos. Si fueran salvos tendrían el amor agape y otro resultado hubiese sucedido. Pero como son impíos y no son salvos, es natural que ellos terminen apuñalándote en la espalda siendo traidor. Pero recuerde que ahora que los hemos reconocido como traidores impíos, mi trabajo sigue siendo orar por ellos para que ahora sean salvos. Por amor a Dios y por amor a las almas perdidas. Por lo tanto, seguimos buscando el beneficio de ellos que nos han traicionado. Y no importa la aflicción y el dolor que ellos les han causado. No importa. Nuestro deber y nuestra necesidad impuesta por Dios es seguir confesando su nombre y alabando y glorificarlo. Y eso es lo que David está haciendo. ¿Qué ejemplo de David para nosotros? Esto es algo tan común. Ciertamente no hay nada nuevo bajo el sol. Y sigue siendo aplicable a nuestras vidas hoy. Tenemos una necesidad. No deje de alabar,
no deje de evangelizar, no deje de confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted es verdaderamente salvo, a usted se le ha impuesto esa necesidad de llevarlo a cabo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su providencia, por su protección cuando hemos sido traicionados. Ciertamente ninguno de nosotros ha sido traicionados como lo fue David. Ninguno de nosotros ha pasado por lo que pasó David en términos de traición. Y aún así, él siguió alabándole, glorificándole, honrando su nombre y confesando. Señor, tomando el ejemplo de David, ayúdenos a nosotros también comprender que no debe de haber desánimo, no debe de haber una aflicción cuando hemos comprendido que ellos no son salvos, que ellos no comprenden la salvación, no comprenden el amor agape, no pueden ellos vivir en amor y por lo tanto termina en traición. Pero ayúdanos, Señor, a comprender la necesidad impuesta sobre nosotros de seguir adelante en la alabanza y evangelización de su bendito nombre, glorificando y engrandeciendo su nombre a diario. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.